Hola chicos, con este video quiero explicarles la diferencia entre longitud, superficie y volumen. Si ustedes se fijan arriba, longitud es la distancia entre un punto y otro, que podría ser cuánto mide esas líneas que dibujé ahí, pero también podría ser en esta figura este lado o este lado. Podría ser cuánto mide la arista de un cuerpo, por ejemplo, que también le podemos decir lado, pero es la arista el nombre correcto, esa, o podría ser la diagonal entre esto y esto, por ejemplo. O sea que la longitud siempre es la distancia entre un punto y otro. Lo medimos con un instrumento adecuado según el largo. Por ejemplo, esa línea yo la podría medir con una regla, con una escuadra. Pero cuando son cosas más largas, a veces tenemos ruletas y hay instrumentos más largos o más chiquitos según lo que yo quiero medir. Pero hay un instrumento. Y cuando expresamos una longitud, usamos un número y una unidad, que ya las hemos visto, las unidades de longitud: metro, centímetro, kilómetro. Por ejemplo, acá 2 metros, 3 centímetros, 20 kilómetros. Cuando hablo de superficie, hablo de caras. Las caras de una figura. Por ejemplo, tengo acá un triángulo, sería todo lo que está pintado. Un cuadrado, un rectángulo, puede ser un círculo. Esos serían las superficies. No hay un instrumento para medir superficies. Sí se miden los lados y se calculan. Ustedes a lo mejor han visto de matemática cómo calcular la superficie del triángulo: base por altura sobre 2, o la del cuadrado, lado al cuadrado. No vamos a hacerlo a eso, sino simplemente que ustedes sepan qué es la superficie. Sería la cara de cualquiera de esas figuras. Si están ahí, y si yo digo, por ejemplo, en este cuerpo o en este cuerpo, que ustedes marquen una superficie, tendría que marcar una cara. Por ejemplo, esta de acá adelante, la de acá arriba o esta del costado. Una cara es una superficie. En la vida cotidiana vemos superficie cuando decimos la superficie de una mesa, sería todo lo que abarca la mesa. O podría ser el terreno. Por ejemplo, cuando se venden terrenos se expresa, lo que se habla es de cuánto espacio ocupa sobre la tierra. Cuando sacamos los cálculos me van a quedar un número y una unidad, pero esta unidad va a estar elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir elevada al cuadrado? Va a tener un 2. ¿Cómo se lee 50 centímetros igual que antes, pero ahora este cuadrado? O sea que esto sería 50 centímetros cuadrados. Por ejemplo, en este caso, 300 metros cuadrados. Esto me indica ese cuadrado que estamos hablando de superficies. Y al revés, si hablo de superficies, yo tengo que saber que las voy a tener que expresar a través de esa unidad elevada al cuadrado. En el caso del volumen, son cuerpos. Y hablamos del espacio que hay dentro. Por ejemplo, en el primero, que es una pirámide, lo que está adentro, no las caras de afuera, sino todo el espacio interior. El cubo, que está a continuación, todo lo que hay dentro del prisma, que es el otro. Una esfera, como cualquier otro cuerpo. Estos son cuerpos regulares, pero podría ser cualquier otro. Tampoco hay un instrumento, se miden los lados, como medíamos la longitud, y se calcula con fórmulas, que ustedes después lo van a ver en geometría. Pero las unidades van a estar elevadas al cubo. O sea, este número chiquitito que ustedes tienen arriba del centímetro sería el cubo. ¿Cómo se lee? 12 centímetros cúbicos, 4 milímetros. La unidad se lee igual que antes, cúbico. 80 metros cúbicos. Si yo tengo que buscar volúmenes en la vida cotidiana, sería, por ejemplo, una habitación, que sería parecida, por ejemplo, a un cubo. O podría ser un tanque, como los tanques que tienen arriba del techo, que son en forma de cilindros. Podría ser una botella, un frasco. Lo que hay dentro serían los volúmenes. Acá yo, por ejemplo, traje, les quiero mostrar, por ejemplo, ese recipiente sería un cilindro. No tienen que acordarse los nombres, sino simplemente, si yo les digo en ese cuerpo que ustedes marquen una longitud, ustedes tendrían que marcar, por ejemplo, desde ahí hasta ahí, por ejemplo, o desde que empieza el cuerpo hasta que termina, también sería una longitud. Si yo les pido marquen una superficie,
serían caras, acuérdense. Entonces tendríamos que marcar, por ejemplo, lo de arriba, pintar lo de arriba. Y si le digo el volumen, sería todo el cuerpo. Pintaríamos todo el cuerpo. Por último, si tengo una caja, por ejemplo, como esta que está acá, ustedes van a, por ejemplo, sería esto es parecido a de todos los que dibuje, sería un prisma. Entonces en esa caja, si yo digo, marquen ustedes una longitud, podrían marcar, por ejemplo, esta de acá. Eso sería una longitud. O podría ser también esta de acá. Si les hablo de marcar una superficie, van a tener que rayar, por ejemplo, toda la cara. ¿Podría ser esa? Podría ser, por ejemplo, también la de acá arriba. Sí. Entonces, esos son superficies. Y cuando hablo de volumen, sería todo el espacio que hay dentro. Volumen habla de cuánto entra dentro de un recipiente. Y se usan, por ejemplo, en los tanques, los frascos, una pileta. Sería marcar en el dibujo todo lo que hay en el interior. ¿Listo?